Hola, este video se iba a llamar Los errores de Juárez, pero creo que también es para hablar de algunas otras cosas. Bueno, ya saben, siempre está en polémica Juárez y si bien es cierto que sí tuvo errores y hay que hablar de ellos, bueno, pero de una manera justa, ¿no? Antes quiero comentar un poco alguna circunstancia que ha ocurrido en los grupos. Bueno, como saben, pues ahorita está descansando el grupo de Porfirio Díaz porque pues ahí sí se pusieron muy groseros, ahí sí no hubo manera. Entonces, bueno, pues se quedó por el momento archivado, pero va a volver a su tiempo, yo creo que antes de septiembre, que pues sí, antes del cumpleaños, ¿no? De Porfirio Díaz. Y bueno, como ya les he dicho en otros videos, tengo páginas de varios personajes, pues como esta de Porfirio Díaz. A lo mejor si algunos nada más conocen algunas de mis páginas, pues van a decir que soy conservadora o monarquista, ¿no? Porque pues tengo la de Conociendo a Maximiliano de Habsburgo, la de Tomás Mejía, la de Miguel Miramón. Aquí voy a hacer un paréntesis después. Pero también por el otro lado, pues también tengo la página de Benito Juárez, tengo de Miguel Hidalgo, de Emiliano Zapata. Y bueno, ellos son por lo general, personajes que no les gustan a los de las otras páginas y viceversa, ¿no? Entonces a veces como que se andan peleando, pero pues sí les aclaro, pues tengo páginas variopintas, ¿no? Podría decirse, pues un amplio espectro de personajes, aunque ellos en su vida pues hayan sido enemigos. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque la historia puede tener una mirada muy amplia, ¿no? Yo no considero que sea como un partido de fútbol donde nada más sea yo, por ejemplo, no se burlen, pero como yo, que si yo dijera, soy del Cruz Azul y ya, o sea, y no me hablen de otros equipos porque yo le soy fiel al Cruz Azul nada más y por eso voy a insultar a los demás de los otros equipos, ¿no? Y digo, así si fuera la historia, ¿no? Que yo nada más considerara, pues yo nada más soy admiradora de Miramón y los que estaban en su contra yo los voy a insultar, o al revés, yo nada más soy juarista y los que estaban en contra de Juárez también son unos tales por cuales. Pues no, en la historia menos, ¿no? Digo, a lo mejor en el fútbol sí se llega a dar esto, pero bueno, de hecho yo no lo hago, o sea, ni siquiera en el fútbol estoy insultando, bueno, casi no, porque no era penal, ya lo saben, pero no se vale hacer esto en la historia, ¿no? Entonces, pues recientemente sí he recibido comentarios, bueno, no recientemente, esto sí se ha dado desde antes, en grupos como Conociendo a Maximiliano, como el de Miguel Miramón que mencioné hace rato, donde le tiran mucho a Juárez. Y esto pasó en el de Porfirio Díaz también. Y eso que Porfirio Díaz era del mismo equipo que Juárez. Y ahí sí hubo muchos insultos, por eso les digo que lo tuve que suspender por un tiempo. Entonces, no es tanto que sean insultos al personaje, aunque eso también se toma en cuenta, pero pues ahí ya fueron insultos también hacia las personas y pues ya eso iba a arruinar el grupo, ¿no? Porque pues cuando se empiezan ahí a pelear ya en vez de que sea para estudiar historia, pues ya parece un ring de batalla. Y del otro lado, bueno, pues no quiero por eso que se llegue a como pasó en el de Porfirio Díaz, porque empiezan insultando al personaje y luego ya a veces pues se desarrollan peleas no gratas, ¿no? Entonces, bueno, aquí he considerado esta situación y para decir, creo que el de errores de Juárez va a tener que ser otro video porque aquí más bien es para comentar esta situación, que sí lo voy a hacer el de errores de Juárez, para que vean que pues también tiene su parte criticable y yo no pienso que nada más sea laudable, ¿verdad? Porque muchos a veces se confunden y piensan que yo nada más pues soy pura juarista, que a lo mejor sí lo era antes, así como de puro corazón juarista, pero no, o sea, este personaje también tiene sus claroscuros, claro que sí, tuvo sus grandes errores y hay que comentarlos también. Pero bueno, en cuanto a esta situación, por ejemplo, hubo un post, ¿no? Que eso fue un comentario de la AGN acerca de una efeméride, de que fue cuando Miguel Miramón asume el segundo periodo presidencial, que fue un 15 de agosto de 1860. Pues hoy estamos conmemorando ese efeméride, ¿no? Pero ahí en el AGN sí decía, reconocía a Miramón como presidente, como el presidente más joven que hemos tenido, y al mismo tiempo, al final decía un comentario así muy pequeño,
donde decía que Juárez seguía siendo el presidente legal, ¿no? Sí, así lo considera pues la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la Constitución de 1857 y bueno, pues por esa Constitución Juárez era el presidente legal. Entonces, eso no lo podemos discutir. Ahora, que en esos tiempos sí se considera que hubo dos presidentes de facto, que fue Juárez y Miramón, aunque de este lado de los conservadores también fue Félix Zuluaga, eso también es cierto, ¿no? O sea, cada facción iba a defender a su presidente. Entonces ahí, por ejemplo, me empezaron a comentar, Juárez ya no era el presidente. No, sí lo era. No lo era para los conservadores, obviamente, porque ellos ya se habían rebelado en contra de esta constitución. Entonces para ellos, pues sí, para ellos no era el presidente. Pero para los liberales y para los que seguían esta constitución, pues sí, y que fue lo que perduró en el tiempo, ¿no? Entonces por eso lo está considerando el AGN como tal. Después, bueno, pues yo explicaba esta situación y me dicen, bueno, sí, pero Juárez fue un tramposo y tú lo sabes, ¿no? Me pusieron. Y si Juárez a veces hizo trampa, le hizo trampa a Jesús González Ortega, no es que hiciera fraude en las elecciones, porque no fue así, pero sí lo envió lejos y al mismo tiempo también bueno, pues lo consideró como un rival ya no válido para participar ahí, ¿no? Entonces, quien haya leído toda esta pugna que tuvo con Jesús González Ortega, pues sí va a ver que sí fue medio tramposo. Pero el hecho de que haya sido eso, no, tampoco nos da para considerar ya al personaje con un mote de tramposo en todos sus ámbitos, en todas sus actuaciones. Entonces ahí es donde, pues sí, yo no puedo estar impulsando ese tipo de concepciones porque se me pueden confundir algunas personas en el grupo, ¿no? De decir una valoración tajante, que a lo mejor es más una opinión propia, o porque tenemos derecho a tener nuestras opiniones, ¿no? Si yo pienso que Juárez fue un traidor o que fue un tramposo y que he tenido amigos que sí lo piensan, pues sí, es mi opinión, ¿no? Conforme a lo que yo he leído. Pero no lo puedo decir como si fuera una verdad absoluta porque, por ejemplo, esta trampa que le hizo, en este caso, a González Ortega y en pues, en un periodo de elecciones, podría decirse, y que unas elecciones pues también las suspendió en 1865, que él dijo pues por causa de la guerra y pues ahí también ya no pudo llegar Ortega, pero no se puede generalizar a todas las acciones que hizo Juárez y decir que en todas fue tramposo. Entonces, por lo menos tendría que ser la mayoría, ¿no? Para poder considerarlo así. Entonces, pues yo como historiadora tengo que ser, pues, tengo que mediar ahí y considerar un panorama mucho más amplio, ¿no? Ahora, si estoy midiendo, también ahí lo comenté, a dos personajes, en este caso Miguel Miramón y a Juárez, tengo que medirlos con el mismo rasero, con el mismo criterio. Si por ejemplo empiezo a decir, ¿saben qué? No, sí, para pues Juárez era, o sea, para los conservadores, en este caso, él ya no era presidente. O sea, si yo estoy aceptando ese hecho, pues también tendría que aceptar del otro lado para el hecho de los liberales, que entonces los conservadores eran unos golpistas, que así también me lo han dicho mis amigos que son de esta parte, ¿no? De la parte liberal que apoyan más pues esto. Siempre que hay efemérides de Miramón así de como presidente, dicen, no, pero pues no sabemos por qué lo consideran así, si fue un golpista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues su presidencia no se deriva de ninguna elección y esto es cierto. Fue más bien pues de la rebelión que hubo de los tacuballistas y después bueno, del plan de Navidad, aunque él no acepta el plan de Navidad, pero es Félix Zuluaga quien más bien lo pone en la presidencia. Entonces ahí también teníamos que comentar varias cosas, ¿no? En este segundo periodo presidencial que asume Miguel Miramón, ahí lo que sucede es que ya se le había terminado su tiempo de presidente interino y vuelve Félix Zuluaga. Y entonces más o menos lo que sucede es que Miramón se da cuenta que más, o sea, como que Zuluaga lo había utilizado, ¿no? Para decir, tú sé el presidente interino, porque pues él ya en ese entonces pues no tenía mucha popularidad como para ser él mismo, pero ya había terminado esa época tan peligrosa y decía, bueno, pues ahora ya vuelvo a ser presidente. Y entonces ahí es cuando Miramón dice, no, pues sabes que ahora ya no, ahora o sea, después de que termina ese periodo presidencial interino,
que es un 13 de agosto, el 15 de agosto vuelve Miramón a asumir este cargo y además secuestra a Zuluaga y lo lleva a las batallas para que las vea y le dice, mira, así es como se ganan las presidencias, ¿no? Porque Zuluaga no había andado ahí antes, ¿no? Entonces, como que él consideraba que no se había arriesgado demasiado, ¿no? Por esa presidencia, entonces lo lleva ahí. ¿Y cómo podemos considerar eso, no? Pues a lo mejor algunos dicen, no, pues sí tuvo razón porque él era el que se fregaba en las batallas, era Miramón, ¿no? Pero democráticamente eso es algo muy cuestionable, ¿no? Que de todas maneras, pues Félix Zuluaga tampoco fue elegido democráticamente, ¿no? Pero Miramón tampoco, y además ahí no está apelando a esta fuerza democrática para nada, ¿eh? Es simplemente a la fuerza militar. Entonces, ¿cómo se podría calificar eso? ¿No? Incluso también algunos que estuvieran en contra, o sea, que fueran más, pues del bando de los liberales, nos dirían lo mismo, ¿no? Ah, pues ahí fue Miramón un tramposo. Y tendríamos que aceptarlo, ¿no? Y lo mismo que pasó del otro lado, ¿no? Con Benito Juárez, con lo que les digo de Jesús González Ortega, que lo desplazó. Pues también, si ya están diciendo que él era un tramposo de ese lado, pues acá también tendríamos que considerarlo. Entonces, por eso es de que no puedo estar avalando opiniones de esa manera como si fueran verdades absolutas. Son opiniones, son valoraciones. Que ni siquiera en ese tiempo se consideraron tan así, porque había enemigos que se respetaban bastante. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando Benito Juárez hace el manifiesto de los castigos nacionales de Querétaro, incluso aunque Miramón había sido su contrincante, su enemigo, pues ya en 2 guerras seguidas, en ese manifiesto sí lo considera él, y hasta lo dice como presidente, dice, yo tuve que ponerme una venda en los ojos, primero habla de Maximiliano, dice, para no ver la bondad de Maximiliano, porque muchos apelaban a eso, y ver solamente el delito que cometió. Y dice, y no solamente o sea, es lamentable pues el caso de tener que fusilar a Maximiliano, sino también a 2 muy buenos mexicanos, porque él, fíjense, o sea, Juárez lo dice, los consideraba así a Tomás Mejía y a Miguel Miramón. ¿Y por qué? Porque dice, porque ellos también habían prestado servicios a su patria. En 1847, por ejemplo, pues ya sabemos, ¿no? Que también ellos se enfrentaron al ejército norteamericano, tanto Tomás Mejía, ya como militar, como Miguel Miramón siendo cadete todavía. Y aparte dice, y en el caso de Miguel Miramón, un expresidente. O sea, hasta el mismo Juárez dice, es un expresidente. Porque también otra cosa que me decían ahí en el grupo, dice, como decía esta frase, ¿no? De que en ese tiempo Juárez era el presidente legal. Decía por ahí alguien, sí, bueno, pero eso según Juárez, ¿no? Por sus, pues ahí lo criticaba, ¿no? Pero eso no lo estaba diciendo ni siquiera Juárez, lo estaban diciendo de parte de la AGN. Entonces, el mismo Juárez, si nos vamos a la concepción de él mismo, pues sí, él estaba luchando por su facción y obviamente se asumió como presidente por esta Constitución de 1857, donde decía falta el presidente y bueno, pues sube el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese tiempo era Juárez. Entonces de esa manera asumió la presidencia. Pero ahí no está diciendo él, no saben qué, pues el legal soy yo, ¿no? A lo mejor lo pensaba así porque pues era de parte de la presidencia. Pero ese comentario de la gente no lo está haciendo Juárez. Y aparte el hecho de que en manifiestos de los castigos nacionales de Querétaro reconozca a Miramón como presidente, pues ahí está una prueba, ¿no? No se consideraba el único, simplemente él estaba luchando por sus ideales, igual que la otra facción, la facción conservadora. Entonces, lo que trato yo de hacer con estos grupos de varios personajes es más o menos tener esta mirada más amplia, poder equilibrar las cosas. Y el hecho, por ejemplo, de que en determinado grupo empiece yo pues a postear acerca de la vida personal de un personaje, no quiere decir que con eso lo quiera elevarlo y decir, miren, es que ahora este es el bueno. Personalmente yo admiro a muchos de esos personajes, pero no quiere decir eso, ¿no? De decir, miren, ahora ya pues este es el héroe y sus enemigos pues, eran unos malvados y estarlos criticando. Hay que criticar, sí, pero pues con bases, ¿no? Equilibradamente también. Y no hacer, como digo, unas opiniones valorativas tajantes de decir ya por esto, porque sí hizo esta trampa, pero ya por eso toda su vida, o sea, era un tramposo, pues no. Lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? Que cuando Miramón secuestra a Zuluaga, porque prácticamente fue eso, o sea, se lo llevó a la fuerza,
a mirar varias batallas y a decirle, te voy a enseñar cómo se ganan las presidencias, o sea, y que por hacer eso podemos decir que es un secuestrador, pues tampoco, ¿no? O sea, también tuvo sus detalles así, ¿no? Y de hecho, o sea, así como podemos criticar a Juárez, pues sí también podemos criticar a Miramón. De hecho, lo hacen, ¿no? Ambas partes, pero con justicia, ¿no? O sea, y poniendo a los dos en su contexto, en su tiempo, con su ideología, y así a varios personajes. Entonces, eso es lo que yo intento hacer con los grupos, y bueno, pues ya después sí les debo el de los errores de Juárez. A lo mejor, bueno, pues de los errores de Miramón muchos también ya lo conocen, ¿no? O sea, lo que nos ha mostrado más la historiografía es eso. Él, por ejemplo, un tiempo pues sí fue considerado como un traidor, así ya se decía de cotidiano, ¿no? Sin embargo, pues últimamente ya la historiografía ha revisado un poco más y dicen, bueno, a lo mejor en ese tiempo fue necesario llamarlo de ese modo porque estaban pues estos partidos en pugna. Entonces, bueno, fue considerado de esa manera, pero ya viendo estas pues analizando más a fondo, pues que las batallas, que todo lo que había sucedido, poniéndolo en su contexto, por ejemplo, nos dice la doctora Patricia Galeana en un artículo que se llama Los conservadores los conservadores al poder, que pues realmente ella ya no lo considera que hubiera sido un traidor, ¿no? Lo mismo a Tomás Mejía. De hecho, de Tomás Mejía, pues hasta Justo Sierra lo dice, ¿no? Dice que uno cuando pasa enfrente de la tumba de Tomás Mejía que debe de respetarla, ¿no? Por haber sido un valiente mexicano, y eso que Justo Sierra pues era liberal, ¿no? Y no combinaba con esta ideología conservadora que tenía Mejía, pero es así. También, por ejemplo, un comentario que me gustó mucho ahí mismo en el grupo de Miguel Miramón, pues, por ejemplo, de un chavo que decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con estos ideales conservadores, pero bueno, pues al personaje yo lo respeto. Y pues eso es muy válido, ¿no? O sea, es como si yo, por ejemplo, que digo que no se burlen, que si soy del Cruz Azul, pero digo, pero ¿saben qué? Me gusta como para los goles el portero del América, aunque no soy del América y nunca lo voy a hacer, jamás, pero pues puedo decirlo, ¿no? O sea, puedo reconocer algo así, ¿no? De que pues es un buen portero, ¿no? Bueno, ya saben que siempre si hablamos de fútbol o de religión o de política vamos a terminar peleados, entonces mejor borren este comentario, pero algo así sucede, ¿no? Entonces, creo que aunque uno tenga sus propias ideas o combine más con una facción en este caso de la historia, pues se puede reconocer lo que hizo bien el enemigo de esa facción, o también los errores que cometió alguien que uno tiene más afinidad ideológica con este personaje, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, sí voy a hacer de los errores de Juárez. Yo combino más con la facción liberal, pero eso no quiere decir que no admire a otros personajes que eran de la facción conservadora. Y de hecho, si uno empieza a leer su historia, su biografía, o sea, por eso sí se puede comprender lo que hizo Miguel Miramón, aunque aparentemente era muy contradictorio de decir, como si en 1847 él estuvo en defensa de una invasión extranjera que fue pues de los gringos, y cómo después se une al imperio de Maximiliano, ¿no? Bueno, pues si ven todas sus circunstancias, pues a lo mejor van a comprender por qué lo hizo, ¿no? Y del otro lado, pues también, o sea, por ejemplo, van a decir, no, ¿por qué Juárez no dejó llegar al poder a González Ortega? Bueno, pues ahí también tiene sus explicaciones. Podemos estar o no de acuerdo y decir, no, pues sí fue tramposo, ¿no? Pero él también da sus razones. Entonces, es eso, ¿no? Es estar estudiándolos y ver más o menos cómo, por qué seguían esos ideales, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, nada más estudio puros, pues, personajes conservadores, pues a lo mejor nada más voy a tener esa visión de esa parte, ¿no? Y de decir, voy a estar a favor de Mejía, de Miramón, porque pues en sus biografías yo sé por qué lo hicieron. Pero del otro lado, por ejemplo, si leo las biografías de Leandro Valle o de Santos Degollado, también o de Melchor Ocampo, me voy a enterar de las razones por qué ellos militaban dentro de esta facción liberal, también de Benito Juárez, ¿no? Entonces, es así, ¿no? O sea, es una ampliación de estas miras y de consideraciones, y además de decir, bueno, pues ambos lados también tuvieron sus hombres sanguinarios, por ejemplo, del lado de los conservadores, pues está Leonardo Márquez, que es el mejor ejemplo. Del lado de los liberales, pues estaba Rojas, estaba Pueblita, que también eran bastante sanguinarios, y pues esos hombres, o sea, de un lado y de otro, eran los que decían a fusilar, ¿no? Y aunque otros no estuvieran de acuerdo. Entonces, bueno, pues hay que considerar todo esto.
y como les digo, pues ya en otra ocasión haremos los otros videos. Así que valoro mucho sus comentarios, eso sí, que bueno que pues sí se expresen, nada más que las cuestiones así medio polémicas, pues hay que explicarlas un poco más a fondo, por eso hice este video. Y lo que sí de plano no creo que eso sí no, por eso lo puse en las reglas del grupo, es cuando ya entran, por ejemplo, cuestiones clasistas o racistas, ¿no? Por ejemplo, que ya también empezaron a decir, y siempre pasa con Juárez, ¿no? De que el enano y no sé qué, o sea, miren, Juárez no era enano, o sea, sí era bastante bajito de estatura. Algunos dicen que 1.37, no, más o menos andaba por el 1.50, pero eso hay que comprobarlo. Ya había quedado con una amiga de que vamos a medir su trajecito, el que tiene ahí en el recinto de homenaje a Juárez, porque sí parece como el de un niño de secundaria, pero tampoco está tan chiquito, entonces no crean que era tan chaparrito, pero en todo caso, o sea, bueno, ahí está, ¿no? O sea, no era un enano, pero aunque lo hubiera sido, pues, ¿qué tienen de malo los enanos, no? O sea, pues no tendría nada que ver. Y si fuera así muy chaparrito, o sea, porque pues también existen personas que no son enanas, pero son muy chaparritas, pues tampoco tendría nada de malo. Entonces, o sea, no discriminen a las personas que son enanas, porque no tiene nada de malo, o a las personas muy chaparritas. Yo soy muy chaparrita, ¿no? Entonces, que tengan, ay, sí, ya por eso y te insulto, pues no, o sea, ¿por qué, no? Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Porque luego dicen cosas peores, entonces ya empiezan a ser clasistas o racistas, y eso sí, de plano está muy mal, eso sí, no lo tolero en los grupos, eso sí lo voy a borrar, siempre así ya de antemano, y hasta pueden resultar expulsados, por andar haciendo esas cosas. Opiniones diferentes, y como les digo, sí se vale, pero pues si vamos a entrar en unas opiniones absolutas, valorativas, pues tendríamos que hacer lo mismo, el mismo rigor del otro lado, y a veces no, ni siquiera conviene hacer eso, ¿no? De decir, ay, pues yo te estoy acusando de esto, y yo aquí estoy tapando mi personaje favorito, que a lo mejor con ese mismo criterio que tú estás diciendo del otro, pues lo podríamos criticar a ¿no? Entonces, por esa es la razón. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos.